En un sentido general, el determinismo sostiene que todo lo que ha habido, lo que hay y lo que habrá está fijado de antemano, condicionado y establecido, no pudiendo haber ni suceder más de lo que ya está de antemano fijado. En el sentido científico del término, es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo y casi siempre está asociado a una causalidad que rige este universo entero. Es decir, todo lo que sucede tiene una causa. Cuando se habla de determinismo en un sentido estricto, se está hablando de una concepción según la cual el desarrollo de todos los acontecimientos de nuestro universo se halla implícitamente contenido en el estado previo del sistema en el que se desarrolla. Esta concepción se acostumbra a denominar laplaciana, pues fue el marqués de Laplace uno de sus representantes más radicales. Pese a ello, el principio determinista ya había sido formulado por Kant filosóficamente al precisar la más fundamental de todas las condiciones de posibilidad de la experiencia, el principio a priori de que todo cuanto sucede está determinado por su causa. En todo caso, Laplace, discípulo de Newton, planteó lo que luego se denominó el principio determinista por excelencia, una mente imaginaria, poderosa o un genio que conociera en un instante dado todos los hechos que acaecen en el mundo y las leyes a las que estos están sometidos, podría conocer también todos los acontecimientos pasados y futuros para cualquier otro instante. De hecho, lo que Newton posteriormente trata de hacer es explicar el movimiento de los cuerpos celestes y por tanto se pregunta si existe alguna regla por la que sea posible calcular el movimiento de los cuerpos celestes. Esto le lleva a él a otro camino, vamos a decirlo así, pero desde luego la conclusión de Laplace es tan radical como lo dicho, ¿no? En cuanto a las posiciones deterministas más actuales, probablemente el planteamiento con mayor influencia del siglo XX sea el de la teoría de la relatividad de Einstein, que se basa en el principio de relatividad, es decir, que se sitúe donde quiera un observador en el universo, es decir, sea el que sea su marco de referencia, descubrirá que son las mismas leyes físicas las que actúan en todas las partes del universo. Es decir, que el principio se refiere a leyes objetivas de la naturaleza y no a la percepción que el observador tenga de los fenómenos que contempla. Sin embargo, las hipótesis básicas en las que se basa, la teoría de la relatividad son que la velocidad de la luz es la referencia fundamental para cualquier observador, porque no es relativa, porque es constante y uniforme, o sea, objetiva, y que no existe ni puede existir un fenómeno observable que nos permita averiguar si un objeto está en reposo absoluto o bien si marcha con un movimiento uniforme o rectilíneo. Esta segunda hipótesis introduce la posibilidad de que el observador de un hecho no pueda acceder a su realidad objetiva, sino en todo caso a la relativa. Consecuencias de esta teoría, pues la velocidad de la luz es la máxima del universo, los intervalos de tiempo son relativos al movimiento del observador y luego, bueno, pues alguna posterior, como que el espacio se contrae o se dilata en función de esta relación, del movimiento entre observador y observado, etcétera. En todo caso, lo que parece que se establece aquí es una relación indisoluble entre el observador y lo observado, a lo que volveré después, ¿no? Pese a esto, Einstein es inequívocamente determinista, porque según su criterio, la ley de causa y efecto es suficiente para todo tipo de explicación, excluyendo incluso la posibilidad de una intervención divina. Dicho esto por alguien muy religioso como él, ¿no? Sin embargo, pues para él un Dios que premia o que castiga o que ayuda a aprobar un examen o cosas semejantes, pues es inconcebible. El ser humano obra de acuerdo con una necesidad interna y con una necesidad externa regida por leyes. ¿Es responsable la Luna de su movimiento? Pues en último término, lo mismo con respecto al ser humano. Por lo tanto, para Einstein pues no hay
albedrío, libre albedrío humano. Bueno, pues la concepción indeterminista, por el contrario, va a negar que todo lo que sucede tenga una causa, porque no suceden las cosas necesariamente, o por lo menos hay algunos acontecimientos que tienen lugar de un modo no necesario. Aquí solamente voy a hablar del indeterminismo físico, sabiendo que me he ocupado de otros en otros lugares. Para ello, pues voy a hablar un poquito solamente del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es el que afirma que cuanto más exactamente se determina la velocidad de una partícula, es decir, su momento, tanto menos exactamente se va a poder determinar la posición de la misma partícula y viceversa. Es decir, no se puede determinar simultáneamente con la misma precisión la velocidad y la posición de una partícula subatómica. A menudo se ha considerado que este principio prueba el indeterminismo en el mundo físico. Y diría que el determinismo que aparece en el mundo macrofísico es sólo como una especie de límite del indeterminismo microfísico. Es decir, en lo microfísico regirían leyes, si se quiere, estadísticas y no deterministas. A esto se le llama interpretación real del principio de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, esto expresa algo que acontece efectivamente en la realidad subatómica. Es decir, que no hay en la relación de referencia nada subjetivo y por consiguiente no podría atribuirse indeterminación a una posible interferencia del observador en la realidad física. Pero el que niega esta interpretación es Niels Bohr, que en el 1928 publicó un artículo donde daba una interpretación, digamos, noseológica general de los argumentos de Heisenberg y que va a ser muy interesante, ¿no? Para él, esta relación de imprecisión de Heisenberg es la expresión, digamos, matemática de un principio general, según el cual no es posible que haya observación física alguna sin que el estado de lo que se observa no quede modificado por el hecho mismo de ser observado. Se conoce esta interpretación con el nombre de Copenhague, interpretación de Copenhague. Bueno, ciertamente, hacía mucho tiempo que los físicos imaginaban que las experiencias que ellos hacían para determinar el estado de una entidad física modificaban en general este estado. Por ejemplo, al introducir un termómetro, pues se altera ligeramente la temperatura que se quiere medir. Al utilizar un potenciómetro para determinar el estado eléctrico de un cuerpo, se perturba necesariamente ese estado que se quiere estudiar y así sucesivamente. Y por ello todos los observadores tomaban toda clase de precauciones destinadas a atenuar esas perturbaciones. Pero al llegar de este modo a obtener resultados cada vez más precisos, podríamos decir que quizás se acabaron olvidando de que en principio es imposible proceder por esta vía hasta el final, eliminando por completo todos los cambios que causa el observador. En particular, los científicos de la época clásica parecen haber olvidado que hasta el simple hecho de ver un objeto físico puede necesariamente entrañar una modificación del estado del objeto percibido. Se sabía ciertamente, por ejemplo, que para ver un objeto era preciso enviar un haz de luz que se refleje sobre él y que retorne hacia el observador. Y se sabía igualmente que este haz de luz debía ejercer una presión sobre el objeto iluminado y por lo tanto modificar su estado. Pero se subestimaba, digamos, la importancia de este hecho y nadie antes de Heisenberg había pensado en sacar las consecuencias de todas las consecuencias posibles de aquí. Claro, para Heisenberg, cualquier fotón que tras rebotar en un electrón pueda ser detectado por el dispositivo experimental que sea, habrá cambiado drásticamente tanto la posición como el momento del electrón. Y con esto tenemos una idea de lo que significaría la imposibilidad de medir con absoluta precisión y simultáneamente a la vez la posición y el momento, la velocidad de un electrón. En fin, la física atómica tenía pues que llegar necesariamente a tomar conciencia de esto, ¿no? De lo formulado por Bohr, reconocer que la observación modifica lo observado.
En consecuencia, pues no puede nunca verificarse el principio del determinismo causal exacto y Bohr aboga por rechazarlo definitivamente del dominio de la física. En todo caso, con el desarrollo realizado a partir del principio de incertidumbre, se han producido como que dos cambios fundamentales con respecto a la mecánica clásica. Una, hay límites al conocimiento sobre lo que una partícula está haciendo mientras se la observa. Y dos, no tenemos ni idea de lo que esa partícula está haciendo cuando no la observamos. Bueno, ante semejante panorama e intentando emular en cierta medida al Kant que reaccionaba ante las críticas de David Hume, Popper va a buscar una forma de desvincular al observador y al observado, al sujeto y al objeto. Y para ello afirma que se pueden distinguir realmente tres mundos. Un mundo que es el mundo de los objetos físicos, un mundo 2 que es el mundo de los estados de conciencia o de los estados mentales, y un mundo 3 que sería el mundo de los contenidos objetivos del pensamiento, especialmente del pensamiento científico, pero también del poético, de las obras de arte, etc. Para Popper, este mundo 3 posee existencia propia y por lo tanto el pensamiento y el conocimiento científico también. Y por lo tanto se trataría de una ciencia objetiva que carece de sujeto. De esta manera, en la lógica de la investigación científica, pues elabora una teoría epistemológica objetivista. La objetividad se funda en la información y en la teoría, y una teoría o metodología científica es objetiva cuando se puede someter a discusión y cuando es susceptible de refutación o de falsación. Aunque la característica fundamental de la objetividad es que se trata de un conocimiento sin sujeto cognoscente, fruto de una evolución de conocimientos almacenados, que son los constituyentes del mundo 3, y repetidos en diversas ocasiones y por diversos sujetos. De esta forma, la metodología científica adquiere con Popper una concepción ontológica objetiva, sin sujeto, y que le va a valer para intentar, desde su punto de vista, resolver toda esta discusión que gira en torno a las consecuencias del principio de incertidumbre de Heisenberg. Que convenza con su postura o no, pues ya sería otra cuestión.